Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda Martín del grupo Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles de la ciudad de Bucaramanga. Hoy, lunes de Pascua, les deseo unas felices Pascuas. Que el Señor haya resucitado en sus corazones, en nuestros corazones. Que le demos esa cabida en nuestro corazón a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos, uno de los santos que celebra hoy nuestra Iglesia Católica es San Martín I, un papa del siglo V, más o menos, del siglo V, donde pues por su fuerza y por su fe en el catolicismo, el emperador Constante II lo mandó a exiliar y condenar y lo tuvo que finalizar sus años encarcelado y murió de hambre porque no le daban de comer. Entonces fue el último papa mártir que ha tenido la iglesia. El texto que nos presenta hoy el Señor es de San Mateo, capítulo 28, del 8 al 15. Nos dice: las mujeres salieron a toda prisa del sepulcro, llenas de temor y de gran alegría, y se fueron corriendo a anunciar a los discípulos de Jesús lo que habían visto. Pero de pronto Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron y postradas ante él le abrazaron los pies. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras iban de camino las mujeres, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Ellos se reunieron con los ancianos del Sanedrín y se pusieron de acuerdo para dar a los soldados una buena suma de dinero junto con esta orden: digan que mientras ustedes estaban dormidos, fueron los discípulos de Jesús y se robaron el cadáver. Y si llega esto a oídos del gobernador, nosotros lo aplacaremos para que no tengan ningún problema. Ellos recibieron el dinero y cumplieron las instrucciones dadas. Así se divulgó esta versión entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el texto que nos presenta hoy el Evangelio, hay unas situaciones muy importantes, muy importantes. Primero, pues que se da cumplimiento a la Escritura, se da cumplimiento a lo que el mismo Jesús les anuncia a los discípulos y les anuncia a todos aquellos, a los sumos sacerdotes y a todos los fariseos, de que él iba a reconstruir el templo en 3 días. Y ahí se está cumpliendo esa palabra, y la palabra que de igual manera los profetas estaban anunciando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo esas mujeres sienten esa alegría y al estar tan alegres pues lloran y se tiran a los pies del Señor, nos dice el texto, ¿cierto? Para abrazarle sus pies. Entonces se cumple, mis hermanos, esa palabra, se cumple, mis hermanos, ese anuncio del Señor de la resurrección, de su resurrección, y se cumple de igual manera la liberación de nosotros del pecado original, la liberación del pecado, esa posibilidad de tener vida eterna. Por otro lado, vemos cómo a los sumos sacerdotes y a los ancianos se les da la situación de que ellos no podían de ninguna manera perder su credulidad, perder su credibilidad, porque si ellos aceptaban
lo que los soldados le decían, de que lo vieron, de que ya no estaba, de que el hombre no estaba, de que había resucitado, pues simplemente todo eso que habían planeado, todo eso que habían tramado, se les iba al suelo. No podían aceptar que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el anunciado, el Hijo de Dios, porque se echaban todo el pueblo encima, se echaban a todas las autoridades y a todo el mundo encima y podían ellos terminar muertos. Entonces simplemente pues organizan esa mentira para que los soldados simplemente dijeran eso. Y de esa manera pues no le daban pie a que la nueva iglesia que empezaba a surgir, la iglesia que empezaba a surgir, la iglesia cristiana, nuestra iglesia católica que empezaba a surgir, pues arrancara con fuerza. Pues esas situaciones se dan aquí, mis queridos hermanos. Pero si analizamos algo más a fondo, podemos darnos cuenta cómo la corrupción se ve y se toca y se da en esta situación. De cómo los ancianos y los sumos sacerdotes pagan, sobornan a los soldados para que por medio de mentiras y falsedades digan algo que no era real, algo que no sucedió. Y cómo pues los soldados, tal vez por temor a morir, por temor a que los mataran, por temor, simplemente aceptan ese soborno, aceptan esa corrupción. Entonces miremos cómo, mis hermanos, el texto hoy nos muestra ese flagelo tan fuerte que estamos viviendo hoy nosotros hoy en día, ese flagelo de la corrupción, como por mentiras, porque para que haya corrupción tiene que haber mentiras, por esas mentiras que día a día se tejen y se transan entre algunos gobernantes, entre aquellos que tienen el poder en cualquier situación, se dejan corroer, se dejan corromper el corazón. Cómo esa corrupción avanza día a día y no nos importa, simplemente tal vez por la avaricia, por la ansiedad de tener o de mandar o de tener muchas posesiones o llenarnos de dinero, pues nos dejamos que la corrupción llegue a nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor nos llama a esa situación, a que nosotros no nos dejemos corroer por ese flagelo, no nos dejemos llenar del pecado, porque mire que eso, la mentira y la avaricia, el ego, tantas situaciones se dan ahí, tantas situaciones de pecado están envueltas en la corrupción. Entonces, hoy el Señor nos llama a que nosotros no nos dejemos dañar el corazón, porque el Señor nos quiere con las manos limpias y el corazón puro, mis hermanos. Eso es lo que quiere el Señor. Además que nos llenemos de alegría, nos llenemos de gozo en nuestro corazón, porque Él ha resucitado, porque Él está vivo, y quiere que nosotros le abramos ese corazón para que resucite en nosotros, para que ese cambio de vida que nos pidió y que nos pide aún, si aún no hemos empezado ese cambio de vida, esa conversión que tanto a lo que quería llevarnos durante la Cuaresma, para que hoy renaciéramos en el Espíritu, renaciéramos en su vida, renaciéramos en el bautismo, podamos nosotros tener ese cambio de vida, mis hermanos. No nos dejemos corroer de tantas cosas, de tanto pecado, de tanto mal que hay en nuestra vida, que hay en nuestro corazón. Esa es la invitación que nos hace hoy el Señor, mis hermanos. Corazón puro y manos limpias, llenos del Espíritu Santo, llenos del amor del Señor, llenos, mis queridos hermanos, de todo eso que cada día Él quiere para nuestra vida, para nuestra salvación, para tener esa vida eterna por la cual Él murió por todos nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, no olvidemos que ese cambio de vida, si aún no lo hemos empezado, es el momento de hacerlo.
para que podamos entender y comprender cada día más el Evangelio, cada día más lo que el Señor quiere para nosotros. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por compartir. Unas felices Pascuas, que el Señor me los bendiga, que el Espíritu Santo les ilumine, que la paz del Señor reine en sus corazones, en sus familias. Gracias por compartir estos momentos de oración con nosotros. Y les invitamos igualmente para que hoy a las 8:30 vivamos el Santo Rosario por nuestra página de Facebook, Guerreros por Amor. Terminamos este momento diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo les bendiga, les ilumine, que su santo ángel de la guarda, esa conciencia que tenemos ahí, no nos deje caer en los flagelos del pecado. Bendiciones.